Está con nosotros el maestro Francisco López, el doctor Francisco López, doctor en educación, a quien nos da mucho gusto saludar después de algún tiempo de no tener el contacto, pero siempre su voz autorizada, calificada, para entrarle a estos temas que tienen que ver con la educación. Y entonces vamos a hablar de las universidades del bienestar Benito Juárez, de los despidos injustificados de profesores, pero también del regreso a clases. Nos da mucho gusto recibirle, doctor. Gracias por estar con nosotros, Arturo González, Manuel Cerrato, Marcela Pama, les saludamos. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar aquí en los micrófonos de GREM. Y gusto en saludarlos de nuevo, y aquí estamos a la orden. Gracias. Doctor, el proyecto Universidades del Bienestar, ¿podríamos calificarlo ya de fallido o tendríamos que esperar y darle tiempo? ¿O cuál es la impresión que usted tiene de esto que se instituyó ahora en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, mire, yo le diría una frase para iniciar. Las cosas se conocen por su esencia. Y tenemos que antes de las universidades del bienestar hubo otro proyecto. En el año del 2011, en el Distrito Federal, se implementó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Esta es el mismo proyecto de la misma autoridad que está ahorita, pero a nivel federal. En ese año, de acuerdo con un reporte de la revista Índigo, una investigación muy seria, se menciona que esta universidad, que es el antecedente de las universidades de bienestar, tenía una inscripción de 596 alumnos. 596 alumnos registrados debidamente, de la cual solo egresaron 28 en 6 años. Es decir, 4 egresados por año. Lo cual demuestra que fue un proyecto elaborado en forma rápida, sin bases y situaciones muy semejantes a las universidades del bienestar actualmente. Es decir, la política educativa que se ha implementado desde ese año y a través de las universidades del bienestar y a través de una llamada nueva escuela mexicana para la educación básica, no tiene ni pies ni cabeza. Simplemente me atrevo a decir que de la nueva escuela mexicana, que se anunció muy fuerte como un proyecto base de este sexenio, hace 3 años, hoy no hay nada. Cuando toda la programación nos decía que desde el año pasado, hace un año, planes y programas nuevos, planes y programas de educación básica ya iban a estar publicados en el Diario Oficial de la Federación. A la fecha no hay nada. Se anunciaron que para este ciclo, es decir, en este momento, ya debería estar la nueva escuela mexicana trabajando al 100%, con materiales, nuevos libros de texto, y ya sabemos lo que pasó. Únicamente se pudieron elaborar 2 nuevos libros de texto de 18 planeados. En el mismo contexto, entonces, ubicamos a las universidades del bienestar, las cuales existen en 31 estados de la República y a la fecha han costado aproximadamente 1,000 millones de pesos. Según la propia página de las universidades del bienestar Benito Juárez García, que atienden 28,000 alumnos, en este momento hay 140 universidades, siendo la meta para el 24 de 200, que albergarían una inscripción de 200,000 estudiantes. Aquí el grave problema es que Coneval ha mencionado que algunas de estas universidades no tienen REBOE. Por lo tanto, legalmente no podrán emitir títulos ni cédulas profesionales a los alumnos que terminen de estudiar. Lo mismo afirma Mexicanos contra la Corrupción, ya que menciona claramente que estas universidades no cumplen las reglas mínimas que la SEP ha establecido para otorgar títulos con validez, amén de otras situaciones anómalas. Por ejemplo,
que estas universidades están ubicadas en terrenos baldíos, unidades deportivas, salones municipales, oficinas del gobierno local, casas ejidales, bibliotecas municipales, locales comerciales o casas de la cultura. Es decir, es un proyecto que se implementó, como se dice cotidianamente, de bote pronto, pero no hubo una planeación previa, no hubo una situación proyectada de lo que tenía que ser, etcétera. Se hizo al vapor, como se menciona. Entonces, eso ha traído consecuencias muy serias de falta de educación, falta de calidad educativa, falta de reglas de operación, no hay criterios a la vista para la selección de estudiantes. Lógicamente, esta situación anómala, pues tiene un problema de fondo, incluso oscuro, porque la autoridad educativa de esta universidad reiterativamente no ha otorgado información. Claro. Lo poco que tenemos lo hemos recopilado a través del IFAI. Entonces, en este sentido, las universidades de bienestar no tienen un formato serio, no tienen una planeación de vida y por lo tanto la calidad educativa está muy lejos de tenerla. Doctor, hay un caso que es emblemático, el de Jopala, en la Sierra Norte de Puebla, donde, bueno, se emprende una ruta por caminos sinuosos durante 5 horas, dice el reportaje de Nayeli Roldán. Dice, quien quisiera cursar estudios de nivel superior tenía que salir de la comunidad. Por eso, un plantel de la Universidad del Bienestar significaba una oportunidad. Bueno, pues se abre. Pero la única carrera era Ingeniería en Gestión Integral del Agua, donde se inscribieron 70 jóvenes en 2019. Pero para atenderlos, y díganme ustedes, si es concebible, solo hay un maestro, uno solo, que imparte todas las materias, un administrativo y también un coordinador de plantel. Así como. Sí, efectivamente, como habíamos mencionado, no hubo planeación previa. No hubo una proyección de lo que se quería, el tipo de alumno que se quería formar, la filosofía educativa, el presupuesto incluso. Entonces, fue una acción netamente populista, doctrinaria, podemos mencionarlo así. Esa era su intención, pero no ha concretado. Entonces, es una situación anómala. Nosotros sabemos que la educación es un derecho. Toda persona tiene derechos a la educación, y muy noble, por cierto, la intención, pero desde origen, destinada al fracaso. Doctor Francisco López, le saluda Arturo González, buenos días. Arturo, buen día. ¿Cuál es el atractivo para los gobiernos que caen en la tentación de prometer estas universidades? Porque no es el primer gobierno que lo hace, ya ha habido otros gobiernos, y ha habido gobiernos estatales. Por ejemplo, en Coahuila fue una de las banderas del exgobernador Rubén Moreira abrir no sé cuántas preparatorias y abrir no sé cuántas universidades, que muchas de ellas pues básicamente no tenían mucho sustento, algo similar a lo que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Por qué caen en esta tentación? Y además que hay que sumarle y hay que poner en entredicho también cuál es su proyección en función de empleo para los egresados de estas universidades. Es decir, ¿los van a educar para qué? Sí, efectivamente, atendiendo su pregunta, como lo he mencionado, es populismo puro, tanto del gobierno federal actual como del exgobierno de Rubén Moreira. Lo que sucede es que en esa época de Rubén Moreira, el gobierno federal implementó un programa de calidad de educación para las masas, con el presupuesto directo a aquellas instituciones que quisieran implementarse. Pues el gobierno de Coahuila, a falta de presupuesto para obra, tomó este programa para implementar a escuelas de diferente tipo a nivel media superior, pero con el presupuesto total del gobierno federal, con el fin de colgarse la medalla. Claro. Es decir, esto es de mi gobierno, pero no, todo fue dinero del gobierno federal, pero que realmente no han en este momento satisfecho alguna necesidad de educación real. Vemos que la educación de calidad, ahora con la reforma a la nueva ley general de educación, la educación de excelencia está muy lejos de lo que pretende ser.
Ahora, eso es la parte del populismo, lo que mencionaba la doctrina, la ideología, ¿no? ¿Por qué lo están aplicando mal, sin planeación, etcétera? Pero también está la parte de los recursos, ¿no? Es decir, está costando esto, ¿no? Está costando al erario y bueno, ¿dónde está quedando ese recurso, ese dinero? Precisamente, mire Arturo, le doy un dato en términos presupuestales. Una de las dependencias que más ha sido castigada con la reducción presupuestal es la educación. Tanto así que hay 0 pesos para capacitación, mantenimiento escolar ha bajado mucho el presupuesto, y de la misma manera hubo un recorte sustancial al presupuesto orientado para mantenimiento de escuelas. Esto lógicamente se está reflejando en estas universidades, en donde admitir este fracaso no lo va a hacer el gobierno. Al contrario, va a seguir con la parafernalia de que mis universidades, pero en el fondo, la verdad es que este proyecto nació fracasado. Sí, doctor, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato, un gusto conversar con usted. Cuando el presidente López Obrador dio uno de sus informes en el primer año de gobierno, de pronto anunció que había ya operando 100 universidades del bienestar Benito Juárez en el país. Y ese dato como que sorprendió porque uno se preguntaba, bueno, ¿y en qué momento las construyeron? Y luego nos dimos cuenta que no necesitaban construirse porque hay algunas de ellas que operan en planteles que ya existían. Por ejemplo, la que está aquí en la comarca lagunera, hay una en Francisco y Madero que opera en aulas del CETIS 24 y ofrece esa carrera de ingeniería agroindustrial. Y sabemos que son universidades de segunda oportunidad, ¿no? Para gente rezagada y tal. Pero no ha habido un seguimiento, como usted dijo, no hay planeación, porque realmente en el primer año ninguno de los programas sociales tenía reglas de operación. Se les generaron en 2020, pero pareciera ser que este es uno de los programas más extraños, con menos seguimiento, y yo no sé si hay alguna evaluación para medir el impacto positivo que esto tendría. Digo, no ha egresado ninguna generación todavía, pero algún modelo de seguimiento, algún modelo de evaluación, algún mecanismo para saber si vale la pena este esfuerzo o no, ¿usted cree que lo haya? No lo hay. Incluso mencionaba que hay oscuridad. Hay oscuridad en cuanto a los datos que estas universidades mencionan. Simplemente para conocer la base curricular o la malla curricular de algunas carreras, hemos tenido que recurrir al IFAI, porque la propia universidad no quiere otorgar la información. Y todo el fondo, lo vuelvo a reiterar, que obedece a una intención, quizá buena, de brindar educación a los marginados, a los desposeídos, a la población vulnerable. Pero la base es muy endeble. Doctor, sí. Vamos a obviar un poco del tiempo porque hay todavía el tema del regreso a clases. Pero, ¿es verdad que la Universidad del Bienestar no reporta a la SEP? No, porque precisamente estas universidades tienen autonomía en base a la propia base normativa. Ellos dependen de una dirección global que tienen ellos. Es como si fuera una universidad autónoma. Claro. Ya, o los institutos tecnológicos, ¿no? Que también son autónomos. Que tienen su propio presupuesto y su propia personalidad jurídica. Muy bien. Ahora, otro tema es el regreso a clases y usted tiene una postura muy clara al respecto, doctor. Sí, siempre lo he afirmado en este sentido. Es una decisión aventurada, es una decisión riesgosa y que no conlleva a nada. Desde hace aproximadamente 3 semanas, la Presidencia de la República afirmó que llueve, truene o relampaguee, docentes y estudiantes regresarán a clases presenciales. Ha importado poco que en estos últimos días se haya incrementado sustancialmente los casos de contagios en la población mexicana. Simplemente ayer se registraron 24,000 casos, que es el día más alto
de contagios desde que inició la campaña. Lógicamente, los casos van a seguir en aumento. Hay alertas sobre esto. La que emitió, por ejemplo, la Facultad de Matemáticas de la UNAM, cuyos especialistas hace 15 días afirmaron que en agosto inicia el aumento grave de contagios, teniendo su mayor nivel a finales de septiembre y principios de octubre. Lógicamente, inicia un decrecimiento a finales de noviembre y en diciembre será ya mucho menor el número de contagios, pero agosto, septiembre y octubre serán muy alto el número. En el mismo sentido, las proyecciones de la Universidad de Washington, que a través de su Instituto de Epidemiología coincide con la UNAM, que estos 3 meses serán muy delicados. Entonces surge la pregunta, ¿es necesario el regreso a clases presenciales? El gobierno define su postura, que la socialización, que los niños se estresan, que es necesario regresar a clases presenciales porque ahí se aprende. Pero hay una realidad, siempre la necia realidad, como dice un periodista mexicano. Y hay un dato aquí que le voy a otorgar. La prueba PISA, que se implementa cada 3 años a nivel mundial, donde nuestro país, como siempre, compite y termina invariablemente en último lugar. En el año 2000 tenemos un puntaje mínimo en lectura, matemáticas y ciencias. Pues bien, si comparamos los resultados del 2000 con los del 2018, es decir, contrastando el avance en 18 años, no hemos avanzado nada. Los resultados son los mismos. ¿Qué significa esto? Que estamos estancados y ha habido clases presenciales ininterrumpidas. El problema aquí es múltiple. Son varios factores que tenemos que analizar, que sería muy largo. Pero aquí, concretamente, los resultados que arroja la prueba PISA de la OCDE a nivel mundial del que México ha participado, año 2000 y 2018 son casi los mismos. Okay. Entonces, clases presenciales no te garantiza realmente un aprendizaje real. Okay. Son otros factores que no se han implementado. Entonces, ante esta realidad, lo óptimo sería regresar a clases no ahorita. 6 meses más no hay problema. Ya cuando la epidemia haya bajado, que los niños no sean afectados, porque en este momento es el peor para regresar. Los niños son afectados y los maestros fueron vacunados con un antígeno que no está lo suficientemente valorado, como así lo ha mencionado la empresa Cantino, que menciona que solamente tiene una eficacia del 56 al 63%. Y como dato adicional, el 28% de los docentes presentamos alguna enfermedad, alguna comorbilidad. 28%, pues un dato importante. Muy alto, es muy alto, efectivamente, o sea, hay mucho riesgo. Entonces, por último, quiero mencionar que tanto el presidente de la República como López-Gatell y la maestra Delfina Gómez afirman diariamente que es inevitable el regreso a clase. Pero hasta ayer en la mañana no habían publicado los protocolos de seguridad escolar en materia. Que por cierto, esta tarea le corresponde al Consejo General de Salubridad, el cual ha sido ignorado desde el inicio de la pandemia. Vamos a ir por más en este tema, doctor. Claro. Yo quisiera volverlo a invitar, si usted no lo permite, para revisarlo con más calma. Muchísimas gracias por su presencia con nosotros. Agradezco la invitación. Hasta luego. El doctor Francisco López estuvo con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos. Contextos. El programa líder